este taller de violencia desde la sociedad, la Fundación Absoluto Teatro les da la bienvenida a Lina Weber, especialista en violencia familiar. Y le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos de inmediato a leer una breve biografía de Lina Weber. Lina Weber es licenciada en Psicología Clínica, magna cum laude de la Universidad Católica de Santo Domingo, mención técnico en psicometría, modalidad cognitiva conductual, título revalidado por la Universidad de Buenos Aires, UBA, posgrado, Universidad de Buenos Aires, carrera interdisciplinaria en violencia familiar. Diplomado en terapia grupal a cargo de la Fundación Psicología Global, Santo Domingo, República Dominicana. Diplomatura Internacional Neuropsicología del Niño, actualizaciones en trastornos de aprendizaje, lenguaje y conducta. Formación terapéutica en intervención de los trastornos de espectro autista TEA, en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad, Lina Weber es coordinadora de equipo y tratamiento en salud TEA interdisciplinario. Bienvenida, Lina, a este taller de violencia desde lo sociocultural. Bueno, buenas tardes. Bien, antes de empezar, vamos a aclarar que si bien el título es Violencia de Género, es algo que es muy complejo y engloba muchas cosas, entonces nos vamos a referir específicamente a la violencia en contra de la mujer, ¿sí? Del género femenino. Hago esta aclaración precisamente porque es un tema bastante complejo, trataré de resumir, de decir las cosas más puntuales y cuáles son estas cuestiones que desde lo sociocultural y desde nuestros aprendizajes familiares también sostienen determinados tipos de violencias que son casi imperceptibles porque están ya naturalizados o porque son minimizados dentro de la sociedad y dentro de nuestro propio círculo o dinámica familiar. La idea es acercarnos un poquito, conocer un poquito, porque hay mucha desinformación, porque por lo general la violencia en contra de la mujer tiende a verlo como lo físico, o sea, las agresiones físicas o las agresiones sexuales, y engloba mucho más de ahí, es mucho más complejo. Trataremos de hacer un recorrido desde la construcción social hasta cuáles son las dinámicas que sostienen determinados patrones, ¿sí? Cómo resumidamente operan las cuestiones de violencia no solo desde la sociedad, sino en la dinámica de pareja, en la dinámica familiar. Y bueno, como dije antes, cuáles son estos factores que se sostienen, que a lo largo del tiempo, que siguen sosteniendo y reproduciendo modelos que atentan contra la dignidad y el derecho a la libertad de la mujer. La libertad, quiero decir, de expresarse y manejarse libremente en la sociedad en condición de igualitarias en derechos, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer como un breve recorrido, resumido, porque es un taller corto. Cuando quieras podemos empezar, no sé quién pone la filmina. Vamos a comenzar en este taller de violencia desde lo sociocultural con la facilitadora Lina Weber, especialista en violencia familiar. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el PowerPoint, a compartir pues las láminas para que tú inicies. Sí, vamos a iniciar con lo que es la cultura de la violencia en las organizaciones familiares, la violencia en contra de la mujer específicamente vista desde la construcción social, ¿sí? Decimos que el fenómeno de la violencia de género es una problemática muy compleja en la que interviene como principal factor una construcción rígida y estereotipada en base a las funciones designadas a hombres y mujeres. Esto construye lo que son los conceptos de feminidad y masculinidad, ¿sí? Esta problemática se encuentra muy arraigada dentro de la sociedad. Y son los mismos miembros de la sociedad, los actores,
que siguen perpetrando que ciertas conductas o ciertos estereotipos se sigan reproduciendo, ¿sí? Influyen en que sigan existiendo, ya sea porque minimizan o naturalizan o los hechos violentos, ¿no? O por omitir, ocultar, o mismo por el desconocimiento, o por aceptar determinadas formas discriminatorias que atentan contra la dignidad y la integridad física de la mujer, ¿sí? Podemos partir de la base, para hablar de la construcción social, de que el ser humano desde su nacimiento y a lo largo de todo el ciclo vital tiene la necesidad de socializar, ¿no? Y de formar vínculos que mantengan esos procesos de socialización. Esto a su vez genera una serie de conductas que ayudan a crear una conexión emocional y física entre los individuos y por tanto, sin importar el género, responden continuamente a los mandatos de su ambiente físico y social, ¿no? Cada individuo a lo largo de su vida depende en gran medida de la historia y el contexto en el que se desarrolla. Y es por esto que es como una pequeña introducción, ¿sí? de cómo funcionamos a nivel social, y podemos ampliar un poquito más sobre el tema de violencia y tomarlo como algo un poco más general, ¿sí? Porque la violencia está implícita dentro de la sociedad en todo momento, ¿no? Violencia vemos en todos los medios de socialización en los que nos vemos sujetos, o sea, tanto en lo cultural, en lo social, en lo familiar. Las manifestaciones violentas siempre están presentes. A esto vamos a definir lo que es la violencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Sea el medio en el que te desenvuelvas o te desarrolles, o sea el plano cultural, el plano social, el plano familiar, el plano de los amigos, ¿no? La violencia tiene como un objetivo en común en cualquiera de esos planos, ¿sí? Y es generar estrategias coercitivas que imponen los intereses de una persona o grupo de personas sobre otros. Y esto lo hacen recurriendo a técnicas como el ejercicio de poder, el control, la subordinación, la manipulación, ¿sí? Para subordinar o dominar a su oponente, ¿no? O a la persona que piensa distinto o a la persona que tiene intereses distintos. Claro. Una de las formas más naturalizadas de la violencia hoy en día es la violencia en contra de la mujer, porque hay un montón de estereotipos o de mandatos sociales cuasi imperceptibles que tenemos muy naturalizados y que se siguen reproduciendo desde no solo lo sociocultural, sino desde los patrones aprendidos de nuestras propias dinámicas familiares y culturales. Es bastante común, más que nada en los países de Latinoamérica, en muchos de los países de Latinoamérica, que las dinámicas familiares, las de generación en generación, vienen con cierta construcción, ¿sí? De los roles asignados entre hombres y mujeres, que viene como una construcción muy patriarcal. Yo no digo que no hayan cambiado determinadas cosas, que no haya evolucionado, pero todavía hay patrones que se siguen reproduciendo. Bueno, cuando nos referimos a la violencia en contra de la mujer, vamos a definir que la mujer en su calidad de ser humano, y partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Vamos a definirlo desde ahí, la cual propone que todos los seres humanos nacemos libres en igualdad, en dignidad y derechos, ¿sí? Sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión o cuestiones políticas o de índole social o posición económica o cualquier otra condición. Como individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Partiendo de la base de los derechos humanos, podemos decir que esto aplica en lo que tiene que ver con defender los derechos de la mujer, ¿no? Claro. No tanto dentro de la sociedad, sino también dentro del núcleo familiar y las dinámicas en las que se relaciona, ¿no? En los diferentes planos en los que se relaciona. Podemos pasar a la próxima. Perfecto. Bien. Bien. En contra de la mujer.
Al referirnos a la violencia de género, vamos ya más específicamente, se habla de todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Vamos a hablar más específicamente de la violencia en contra de la mujer, ¿no? Al referirnos a la violencia de género se habla de, y vuelvo a aclarar que cuando hablamos en este taller de violencia de género es específicamente de violencia en contra de la mujer, ¿no? Es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, ¿sí? La coacción o la privación arbitraria de su libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la privada, o sea, tanto si se reproduce en el ámbito social o en las dinámicas familiares o sociales o de pareja, ¿no? Perfecto. Vamos a ampliar un poco más, ¿sí? Porque hasta ahora vamos viendo lo que es el tema de la violencia, cómo es la construcción social, pero hay varios tipos de violencia, ¿sí? La gente tiende a pensar, o cuando le hablan de violencia en contra de la mujer, que se refiere específicamente a las cuestiones físicas, ¿no? A los golpes, al maltrato físico o sexual en algunos casos, pero la verdad que hay varias violencias, varios tipos de violencias que son el antesala muchas veces a la violencia física. Por un lado tenemos la violencia económica, son acciones que pueden ser directas o mediante la ley, ¿sí? Que tenga como finalidad la pérdida de recursos económicos, ¿sí? O de patrimonios. Estos ejemplos que se pueden haber, lo podés haber escuchado en algún momento, de mujeres que tienen patrimonios y se casan y la persona hace que esos patrimonios, o sea, la pareja hace que esos patrimonios pasen a nombre de él, dejándola sin sus patrimonios, ¿no? Vale la redundancia. La idea de la violencia económica siempre es limitarla de recursos económicos para que no tenga autonomía, ¿sí? Después está la violencia laboral, que causa más que nada por la dificultad del acceso de la mujer a puestos de responsabilidades laborales, o de crecimiento profesional, o desarrollo profesional, dentro del ámbito laboral, ¿no? Todavía se siguen reproduciendo estas cuestiones de el puesto que le habían dado a un hombre se lo dan a una mujer, y por ahí no es el mismo sueldo, a un hombre siempre por ahí le pagaron más y a la mujer les reducen el sueldo. También hay cuestiones que tienen que ver en las empresas hoy en día que por ahí no quieren contratar mujeres por el tema de la maternidad, de las licencias que hay que tomar por maternidad. No digo que se reproduzca siempre, pero sigue existiendo esta cuestión, ¿no? Discriminatorio. Claro. Y a ver, la mujer en lo que tiene que ver con lo laboral avanzó un montón. Sobre todo en el tema de la política, ¿no? Y de la economía, porque no eran puestos que se veían muchas mujeres, y hoy en día sí lo vemos, ¿no? Pero a esto se le suma, a esta nueva inserción de la mujer en el plano laboral, en el plano profesional, ¿sí? Se le suma un doble trabajo, vamos así decirlo, porque tienen su trabajo profesional y muchas veces no están desligadas del trabajo del hogar, porque trabajar o sea, estar dentro de una casa y ocuparse de una casa, de los hijos, de la familia, sigue siendo un trabajo. Es un trabajo remunerado económicamente, pero sigue siendo un trabajo. Entonces, la mujer desde lo laboral pasó a tener un doble rol, ¿no? Tanto lo profesional entonces tiene como una doble carga, ¿no? Pero bueno, enfocándonos bien en lo que es la violencia laboral, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Que no hay igualdad en los puestos, en los salarios, o que hay discriminación en no contratar a una mujer por el tema de maternidad, de las licencias. Después podemos pasar a la violencia psicológica, que es como la antesala de la violencia física, ¿no? Es como lo previo. Se puede dar en cualquier contexto,
la violencia psicológica. Sea público o privado, se puede dar en cualquiera de los contextos. Y es cualquier acción que degrade o trate de controlar las acciones o las decisiones de la persona, en este caso de la mujer. No necesariamente es llegar al hostigamiento y la humillación, sino que se pueden manifestar mediante el acoso, la restricción, la manipulación, el aislamiento, producir daños emocionales, psicológicos, ¿no? Que pueden incluso llevar a las mujeres al suicidio. El tema de la violencia psicológica, porque digo que es la antesala, es porque a través de la manipulación, ¿sí?, van dañando la propia autoestima de la mujer, van desvalorizándola, y esta va asumiendo, ¿sí?, que es una persona sin valor, esta va asumiendo las manipulaciones, ¿no? Y va empobreciendo la mirada que tiene de sí, y esto la va debilitando. Y esto es lo que genera que pueda ser sumisa. Exacto, que sea la autoestima baja también, ¿verdad? Y esto es lo que dificulta a veces que pueda tomar planes de acciones futuros, porque pueden llegar a la depresión, pueden llegar al suicidio también, porque no tienen una imagen de ellas muy, muy encarecidas, el autoestima por el piso. Entonces, por eso digo que es el antesala y es como donde habría que tener las señales de alertas cuando uno empieza una relación de pareja, ¿no? Más específicamente hablando desde el plano privado de lo familiar, ¿no? Es como donde las campanitas de alertas tienen que sonar cuando uno ve que está empezando una pareja y la pareja empieza a desvalorizarte, a infantilizarte, a hacerte sentir tonta, o a manipularte con determinadas cuestiones. Es muy común este tema de la manipulación, en el cual ese amigo no me gusta, o esa amiga no me gusta, esta amiga es una mala influencia, y de repente se va aislando, se va quedando sola. Entonces eso hace que el agresor tenga más fuerza para seguir manipulando, para seguir hostigando, porque imagínate que si se queda sola, se aísla, no tiene amigos, es mucho más fácil de volverla sumisa, ¿no? Y de pasar a otros planos de la violencia. A veces hasta con la vestimenta, que no te vista de esa manera, que provoca. Creo que el más común es el tema de, esa amiga no me gusta, esa amiga es mala influencia. Y capaz esa amiga es la que le dice, pero mirá cómo te está tratando, mirá cómo te trata delante de tus amigos, mirá lo que te dice, o es una mujer muy, muy empoderada, entonces esto no le gusta porque puede ser influencia, ¿no? Claro. Es muy común. Por ahí es que va la cosa. No le gusta por eso. Le dice la verdad. Incluso es común hasta con los familiares, tu hermano esto, pero le van llenando la cabeza, psicológicamente le van llenando para que la mujer termine aislándose, ¿no? Después está la violencia física, bueno, es cualquier acción que produzca un daño físico o afecte la integridad de la mujer, ya sean hematomas, quemaduras, con un solo empujón se empieza todo el resto, ¿no? Cachetadas, tirones de pelo, no hay mucho para explayar, la violencia física es como lo visible. Lo invisible de la violencia en contra de la mujer es lo psicológico, lo visible es lo físico, ¿no? Después está la violencia sexual, que no siempre se da, pero por lo general sí, es cualquier acción que amenaza o violente el derecho de la mujer a decidir sobre su propia sexualidad. Y cuando me refiero a esto, no es solo el acto sexual o el contacto, ¿no? Decimos cualquier acción que viole el derecho de decisión de la mujer sobre su sexualidad, sobre sus inclinaciones, sobre lo que quiere, ¿no? Y abarca cualquier forma de contacto sexual, obviamente. No se limita a forzar a una mujer en contra de su voluntad, sino que a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso, intimidación. Y acá sí entramos en el tema de violencia laboral, ¿no? El tema del acoso sexual. Y
Y por último tenemos las violencias simbólicas. Estas son las más peligrosas para mí. ¿Por qué? Porque la violencia, a ver, por ahí no es la más peligrosa. Lo que quiero decir es que es, para cualquiera de los otros tipos de violencia, es por donde se empieza. Porque la violencia simbólica es es la que tiene que ver y la que engloba el tema de los estereotipos, los mensajes, los valores o los signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, ¿no? Este tipo de violencia es la más difícil de erradicar porque está muy arraigada dentro de la sociedad. Y a esto me refiero con los chistes, esos chistes que hacen contra en contra, que hacen refiriéndose a cómo es el hombre y cómo es la mujer, ¿no? Comparaciones. Claro, o algunos comerciales de televisión, ¿no? Es muy común, en donde la mujer es la que está limpiando. La mujer, el comercial de detergente, o de jabón, o de cloro, es la mujer la que está limpiando. La cocina qué linda me queda, entonces es lo más difícil de erradicar, pues está muy, muy, muy arraigado dentro de la sociedad. Cuál es la función o el rol de uno u otro, y seguimos teniendo esta función en donde la mujer es la que cuida, es la que limpia, es la que cocina, Claro. el hombre es el que está trabajando. Esto se reproduce en mucho, o sea, hay muchos cambios, pero seguimos reproduciéndolo en comerciales de televisión, en telenovelas, en películas, y por eso digo que es como no sé si es la más peligrosa, es la más difícil de erradicar. ¿Sí? Porque todavía, no sé, en un grupo de WhatsApp ves un video en donde ves una relación de pareja y hay cuestiones muy marcadas que delimitan qué es lo que hace una mujer y qué es lo que hace un hombre, o que la mujer es una chismosa, o esas cuestiones que a modo de chistes, ¿sí? De chistes encubiertos, siguen perpetrando el tema de, o denigrando, ¿sí? A la mujer. Es un problema sociohistórico que desde el patriarcado pues estamos viéndolo, y es muy difícil de desarraigar de nuestra sociedad, del mundo, porque ahí está todo y está hecho. La mujer dedicada a los hijos, a la casa, el hombre sale a buscar la presa, el alimento, o sea, que desde el patriarcado eso es así, y ese problema sociohistórico que hemos heredado es muy difícil de despojar. Es que fíjate que la mujer ya está en la esfera de lo laboral y los roles de ama de casa siguen estando. Es poco común a veces, no digo que no se dé, Claro, se da, es pero todavía común esto de que hayan roles compartidos en la casa, de que los dos trabajamos, los dos lavamos la ropa, los dos cocinamos, los dos lavamos los platos, los dos nos hacemos cargo de los hijos. Eh, es, es algo que todavía falta y creo que tiene que ver con que cada uno de nosotros tenemos que hacer constantemente una revisión, una autorrevisión de los propios valores que tenemos, de los propios mandatos sociales con los que venimos desde nuestra dinámica familiar, porque si no seguimos reproduciendo el modelo, ¿no? Seguimos reproduciendo estas conductas, lo hacemos sin darnos cuenta, por eso digo que son violencias casi imperceptibles, y ahora lo vamos a ver cuando hablemos de microviolencias, ¿no? claro, claro. Entonces, eso es así, Lina. En realidad hay hombres que sí, que comparten, pero no es lo más común. Vamos entonces a pasar la próxima lámina.
Bueno, vamos a hablar de las microviolencias, que es esto que veníamos diciendo, está muy ligado a lo que tiene que ver con la violencia simbólica, ¿no? Son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder, cuasi normalizados, ¿no? Que los varones ejecutan permanentemente, ¿no? Son hábiles artes de dominio, maniobras, que sin ser muy notables restringen y violentan insidiosamente y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de la mujer. Atentan además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad, se ejerce normalmente con total impunidad, porque esto es lo que hablamos de las violencias simbólicas, ¿no? Como es tan imperceptible, o sea, no hay un cuestionamiento de este tipo de abusos, ¿no? Así es. A ver, pasamos Pasamos a la próxima. Vamos a desarrollar un poquito más sobre este tipo de violencia. Vamos a ver en qué se traduce cuando hablo de esto. Y es lo que veníamos hablando anteriormente. La no participación en lo doméstico, el aprovechamiento y el abuso de la capacidad femenina de cuidado, ¿no? Delegan todo el trabajo del cuidado de las personas, ¿no? De los hijos, de los padres, ¿sí? Y fíjate qué común en una familia donde hay hermanos y hermanas, ¿no? Donde hay un hombre y una mujer, o sea, ambos sexos, no ambos sexos, es muy común que cuando los padres están viejos sea la mujer la que se hace cargo, y no Sí. los hermanos hombres. Esto es muy común. Y acá es que está, o sea, para que no lo tomemos que viene solo desde la pareja, ¿no? Viene desde la dinámica familiar y desde la construcción social todo, porque a eso digo, el aprovechamiento y el abuso de la capacidad femenina de cuidado, ¿no? Y ella es la mujer, ella es la que tiene que cuidar a los papás. Sí, así es, los hombres no pueden porque en realidad eso ha sido histórico, que es así. Y bueno, Está también en la falta de la creación de falta de intimidad, ¿viste? El aislamiento, la avaricia de reconocimiento, de disponibilidad. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Y bueno, ella se queda en la casa, yo me voy con los amigos. Pero no, ella no puede salir igual que yo con los amigos. No, ella tiene que estar en su casa. No digo que se da siempre. Acá voy a contar una pequeña anécdota muy, muy chiquitita. Yo me había tomado un Uber, iba a casa de mi prima, y iba a cenar, eran las 9 de la noche. Iba a cenar a casa de mi prima y me dice el Uber, era venezolano, me dice, acá las mujeres, sin saber que yo no era argentina, ¿no? Acá en este país las mujeres salen solas. ¿Cómo salen solas sin su marido? Eso no se puede. En mi pueblo, en Venezuela, las mujeres salen con su macho. Yo me quedé callada porque no iba a entrar en esa discusión con el Uber. Yo quería llegar a mi destino. Pero a esto, el hombre puede salir. O sea, todavía se reproducen esos modelos. La mujer tiene que estar en su casa, con claro, sus hijos. aquí en Dominicana se usa mucho también. En todas partes, o sea, En Estados Unidos, no quiero que se malinterprete que es algo venezolano, ¿no? Acá sí, también en claro. Argentina sucede. Por ahí en lo que es la capital, o sea, lo porteño, como acá dicen, es un poco más abierto, ¿no? Pero en las provincias por ahí sí se reproducen muchos de estos modelos, o sea, no estamos exentos, o sea, ni Dominicana, ni Argentina, ni Venezuela, ningún país de Latinoamérica, creo, siempre aparecen. A ver, el cambio se está produciendo, no son todos, pero el cambio se está produciendo. Hay personas, hay hombres, ¿sí? Que tienen otra perspectiva Claro que del sí. femenino, ¿no? Mucho. Pero a esto voy, con la creación de la falta de intimidad y de disponibilidad. ¿Entendés? No, yo no voy ahora. Y sobre todo la avaricia de reconocimiento. No hay un reconocimiento de el esfuerzo que hace la mujer, o sea, es como tienes que estar en tu casa, tienes que hacerte cargo de la familia. No hay un reconocimiento de la labor que es hacerse cargo de una casa, que es hacerse cargo de los hijos y de que no falte nada y de que todo esté hecho y de acordarse. Las mujeres de repente son multitask.
Tienen que ser choferes, enfermeras, lavanderas, cocineras, y es un trabajo no remunerado, que es 24 horas, 7 días a la semana. Así es, todavía Entonces, seguimos. el no reconocimiento, ¿no? No lo llamaremos agradecimiento, el no reconocimiento, es de lo que hablamos de estas cuestiones de la microviolencia, ¿no? Porque queda como que es algo que tiene que hacer, es algo que es su deber, ¿no? Y es exclusiva y únicamente de la mujer, o sea, yo traigo el dinero, tú te tienes que hacer cargo de la casa, ¿sí? Entonces, es obvio que no hay un reconocimiento, ¿no? Creo, Porque, Lina, que aunque a veces no sea él que traiga el dinero solamente, sino que entre los dos traen el dinero, pero además bien, uno tiene que encargarse de la casa. Esto es lo más común, no es que es en todos los hogares, porque hay hombres que no. son mamá y papá también en realidad. Pero lo más común es eso que estamos. Claro, y yo no quiero que se entienda que en ningún momento hay un cuestionamiento, una desvalorización al hombre, ¿no? Porque hay una cuestión que a mí me choca mucho escuchar cuando yo estoy con alguien hablando, o hay alguien que se habla sobre el tema de género, y escucho la palabra feminazi. Es algo que me pone muy, me enoja mucho, vamos a decirlo, porque primero que comparar toda una lucha, ¿sí?, de la mujer por igualdad de derecho con algo tan fuerte como el nazismo, ¿no? Primero vamos a partir de ahí. Y segundo, yo creo que ningún movimiento, ¿sí?, que se haya podido desarrollar a lo largo de la historia y que haya podido tener firmeza y que haya podido conseguir objetivos sobre su lucha de manera pacífica, si no hizo ruido, no se dio. Entonces, las mujeres tenemos que hacer ruido para que los derechos, y no es una lucha en quién puede más, quién puede menos, o quién tiene que tener más derechos o quién tiene que tener menos. Es una lucha en que los derechos sean iguales para ambos, ¿sí? Para todos los géneros, ¿no? Porque no solo está lo masculino, lo femenino, o sea, está la comunidad homosexual, pero bueno, en esto nos estamos refiriendo específicamente a la mujer. Los movimientos feministas buscan igualdad de derecho. Hay algunas mujeres que elevan más su voz, que son más extremistas, es cierto, pero creo que ninguna lucha se hizo y salió adelante y evolucionó y cambió determinadas cuestiones y visiones, ¿no?, sin hacer ruido. Aquí se dice sin cacarear, hay que seguir cacareando para poder visibilizar este tipo de cosas que en realidad enmarcan mucho la sociedad con la violencia. Siguiendo con la línea, porque nos estamos yendo un poquito, pero bueno, es inevitable, con la línea de las microviolencias, ¿no? La desautorización, ¿sí? Qué común que la mujer ponga un límite y justo en el momento que pone el límite, el padre levanta el límite, ¿no? O la descalificación delante de los hijos, o delante de los familiares, o delante de los amigos, las parejas amigas, la desvalorización de la misma, ¿sí? Ah, no, pero es que no le expliques eso, porque es que es medio tonta ella, no lo va a entender. Ese tipo de descalificaciones, de valorización, o de como hacerlas las inocentes, que no entienden, que no saben, o culpabilizarlas por los errores de ellos, o culpabilizarla por todo, por todo lo que no salió de la manera que tenía que salir, ¿no? Y también podemos decir que otra de las microviolencias, y esto refiriéndonos ya más al tema de pareja, la autoindulgencia o la autojustificación, ¿no? Hacerse el tonto, el que no tiene nada que ver, de los propios errores, ¿no? Estos tipos de violencia tienden a prevalecer en el marco de las construcciones masculinas, ¿sí?
que se viven en casi todas las sociedades y que discriminan a la mujer. Es en gran medida uno de los desencadenantes de conductas agresivas y violentas, ¿sí?, que modelan el comportamiento idóneo de resolución de conflicto del hombre. Vamos a hablar un poquito del perfil del hombre violento, ya que este se basa en gran medida en un largo proceso de construcciones, ¿no? Ejercer ciertas conductas en base a la enseñanza de roles rígidos y estereotipados, o sea, para ejercer la violencia, o sea, que tiene que hacer el hombre, que tiene que hacer la mujer, ¿no? Estos tipos de violencia tienden a prevalecer en el marco de las construcciones masculinas hegemónicas, ¿no?, que se viven en casi todas las sociedades y que discriminan a la mujer. Es en gran medida uno de los desencadenantes de conductas agresivas y violentas que modelan el comportamiento idóneo de resolución de conflicto para el hombre. El perfil, vamos a hablar acá un poquito del perfil del hombre violento, se basa en gran medida de un largo proceso de construcciones, ¿sí?, de una construcción de una masculinidad, y ejercen ciertas conductas en base a enseñanzas de roles rígidos y estereotipados para ejercer la violencia. Estos tipos de violencia tienden a prevalecer en el marco de las construcciones masculinas hegemónicas, ¿no?, que se viven en casi todas las sociedades y que discriminan a la mujer. Es en gran medida uno de los desencadenantes de conductas agresivas y violentas que modelan el comportamiento idóneo de resolución de conflicto para el hombre. El perfil, vamos a hablar acá un poquito del perfil del hombre violento, se basa en gran medida de un largo proceso de construcciones, ¿sí?, de una construcción de una masculinidad, y ejercen ciertas conductas en base a enseñanzas de roles rígidos y estereotipados para ejercer la violencia. Ahí mismo nos quedamos. ¿Cómo? Ahí mismo en esta lámina nos quedamos. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. En donde el juego de poder y el deseo de control son los principales objetivos de los que se despliegan toda una gama de posteriores modos de operar que ejercen violencia y someten a la mujer en un interminable juego destructivo que las desequilibra y las desborda dentro del sistema familiar, ¿no?, o social. Vamos a partir de que el hombre violento, ¿sí?, tiene una imagen pobre, encarecida de sí mismo, ¿sí?, negativa, pareciera que no, tiene una baja autoestima, y esto lo lleva a una dependencia emocional constante, y a su vez al deseo incontrolable de dominar, de tener el control, de tener el poder. Esto es como una forma de ellos alimentar su inseguridad, ya que en el fondo se sienten muy vulnerables. Emplear la violencia es como el modo de mantenerse ellos intactos, y quizás la única manera de sentirse superior dentro de la inferioridad en la que viven. Pero, contrario a lo que se pueda creer, el hombre violento tiene baja autoestima. Necesita de la mujer, necesita tenerla dominada, controlada, porque tiene una dependencia muy grande, ¿sí?, tiene un miedo muy grande a que lo deje, ¿no? Erich Fromm lo define claramente en su planteo cuando dice: el deseo apasionado de ejercer un control absoluto e irrestricto sobre un ser vivo es la transformación de impotencia en omnipotencia. Y esto es lo que define a un hombre violento. El hombre violento es reincidente y es difícil que cambie. No es imposible, pero sí. Es difícil, ya lo vamos a ver en la segunda parte, vamos a ver un poco más cómo opera el hombre violento para poder definir esa pregunta. Porque el tema no tiene que ver, o sea, la violencia de pareja, la violencia familiar es cíclica, ¿no? Empieza por un lado, termina por el otro y vuelve cíclicamente. Hay distintos hombres violentos, ¿no? Que por ahí no nos vamos a explayar mucho sobre eso, pero la realidad es que tienen una construcción tan rígida, tan estereotipada, y como lo dije, tienen una baja autoestima y una inseguridad, que es muy difícil. Vamos a partir más que nada de que el hombre violento no se hace cargo, no registra a veces, ¿sí?, que o lo tiene naturalizado y no acepta que es el que está en el error, ¿no?
Entonces es muy, muy difícil el cambio también cuando no hay una aceptación del error propio, ¿no? Porque ellos tienden a culpabilizar a la mujer, a responsabilizar a la mujer de sus acciones. Ah, no, yo la golpeé porque estaba borracho. Ah, no, yo la golpeé porque ella me provocó. Y ninguna provocación merece que a una persona se le pegue. Merece un acto de violencia. Entonces, lo vamos a ver más adelante un poco más detallado, pero sí, por lo general son reincidentes y a las mujeres les cuesta mucho salir del ciclo de la violencia, mucho. Esto lo vamos a ver en la segunda parte un poco más detallado. Bueno, el control y el controlar y dominar mediante el maltrato físico, emocional y en ocasiones el abuso sexual es una necesidad para estos hombres, hablando un poquito más de lo que me venías preguntando. Suelen insultar, maldecir, golpear, amenazar, avergonzar a las mujeres que tienen al lado, con el solo propósito de debilitar la autoestima de ellas, para volverlas manejables y sumisas, ¿sí? Y engrandecer ellos su superioridad, ¿no? Esto de la transformación de la impotencia en omnipotencia, ¿no? Vamos a pasar a la próxima. Hay que destacar que la dinámica de estas relaciones destructivas dentro de la pareja, lo que venía diciendo, es una secuencia repetitiva que a veces no tiene fin, porque depende del ciclo, es cíclica, ¿no? Bueno, en conclusión, tanto la familia como la sociedad juegan un papel importantísimo y fundamental a la hora de hablar de violencia en contra de la mujer. Pero lo que causa tal fenómeno es una construcción versada en prejuicios sobre los conceptos de feminidad y masculinidad, los cuales mediante pautas rígidas y estereotipadas conforman una visión de los roles funcionales para unos o para el otro. Para poder entender a cabalidad la complejidad de la violencia de género, es necesario establecer las diferentes formas de manifestaciones de tales hechos, así como también trabajar sobre la construcción y representación que se posee de los conceptos de feminidad y masculinidad. Transformar los estereotipos que circundan en torno a esto y reforzar los cambios positivos que se abren paso al desarrollo de la mujer como ser humano dentro de la sociedad, que está dotada de derechos y que los mismos deben ser respetados en función de igualdad y oportunidad, lo que veníamos diciendo antes. Las luchas feministas no buscan estar por encima del hombre o quién gana más, quién gana menos, No es una ¿no? Eso es una lucha por la igualdad de oportunidades y derechos, ¿sí? Bueno, para lograr romper el esquema establecido que generan conductas estereotipadas y que suelen caer, perdón, en conductas discriminatorias hacia la mujer, se hace necesario un reconocimiento de la gravedad de tales hechos. Hay que reconocer que las microviolencias son graves, que las violencias simbólicas son graves, porque siguen perpetrando, siguen reproduciendo, ¿sí? Los modelos o los roles que están designados a uno y otro y sigue reproduciendo estos tipos de violencia, ¿no? Hacen que sea muy difícil de erradicarlo dentro de la sociedad. Hay que tratar de reconocer esta gravedad como acciones que no pueden quedar impunes, ¿no? Y que atentan en contra de la vida y la moral de un ser humano, o sea, en general. A esto debe de sumarse una revisión constante, esto que hablábamos, revisar mis propias creencias, mis propios valores, la propia dinámica, la propia ecología familiar en la que yo crecí, y cuáles son esos patrones que consciente o inconscientemente sigo reproduciendo, ¿no? Claro. Estas cuestiones, yo creo que las madres que tenemos hijos varones tenemos un desafío, porque venimos con la construcción, ¿no? De una sociedad que se basó en el patriarcado, ¿no? Y a veces hay cosas que uno no se da cuenta que hace, ¿no? Claro. Los niños no juegan con muñecas. ¿Y por qué?
Los juguetes son para jugar, pueden jugar los niños, las niñas, los niños no juegan a la cocinita. ¿Y por qué? ¿Y si les gusta cocinar? Las nenas no juegan con autos. Y si les gustan los autos, o sea, ¿por qué estas cuestiones son las que hay que ir erradicando, ¿no? El color rosa es para las niñas. A mí me pasó algo muy gracioso, mi hijo me dice, fulanito en el colegio me dice que no me tiene que gustar el color rosa, porque es de nenas. Y yo le digo, no, el color rosa no es de nenas, es un color. Los colores son de todos y son para todos. Y fui a la habitación y buscó en su closet, buscó t-shirts rosados que tenía. Yo tengo este y este me gusta, a mí me gusta ponérmelo con este jean. Entonces, estas cuestiones se siguen reproduciendo y uno inconscientemente las hace. ¿Por qué el color rosa? Si le gusta el rosa, si le gusta el Claro. violeta. Terminó diciéndome, es que me gustan todos los colores, me gusta el color del arcoíris, me gustan todos los colores. Exacto, el color del arcoíris. Qué lindo. Sí, es que en realidad son estereotipos, modelos que venimos de Y, generación en generación marcados todos. y cosas tan sencillas como que tus hijos te vean en tu casa, que una noche cocinas como mamá, que una noche papá cocina, que una noche mamá lava los platos, que una noche papá los lava, eh, que una noche papá es el que me baña. Es sumamente importante, es un reto a las mujeres que tenemos hijos hombres, las próximas generaciones. Tendríamos que empezar a educarlos en igualdad en este sentido. Los hombres también, los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres también lloran. Llorar, sentirse triste, sentirse enojado, sentirse contento, todas las emociones no son ni malas ni buenas, hay que transitarlas. Eh, y en un mandato tan simple como los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, estás impidiendo de alguna manera que ese niño, ese ser humano en formación, ¿sí? Pueda transitar las propias emociones, lo cual es gravísimo porque después no puedes regular las emociones, después no puedes regular lo que le pasa, o Claro. puede hablar de lo que le pasa. Entonces, en algo que parece tan simple de escuchar los hombres no lloran, sí, los hombres lloran, los hombres también se sienten mal, los hombres también tienen tristeza, tienen angustias, porque las emociones las transitamos todos, ¿no? Pero es un gran reto poder educar a las próximas generaciones en igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Bueno, Lina, tengo dos preguntitas para ti. Viendo ya, visto todo esto de la cultura de violencia en las organizaciones familiares y desde la construcción social, que en realidad es una problemática bastante compleja. Vimos también la violencia contra la mujer y los tipos de violencia. Y en ese mismo tenor, ¿cómo podemos contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad? Bueno, es lo que veníamos hablando recién. Hay que hacer una autorrevisión permanente de los valores y las creencias con las que venimos, porque el cambio lo hace una persona, ¿no? O sea, varias personas van sumando y hacen el cambio, ¿no? Pero uno tiene que empezar por uno, por lo que tiene al alcance, ¿no? Y lo que yo tengo al alcance ahora mismo es hacer una revisión de cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, en dónde sigo reproduciendo modelos que de alguna manera siguen sosteniendo la violencia simbólica o las microviolencias, ¿no? Se empieza de a pasito de hormiga, y este es el primer paso. Reconocer que estas cuestiones que tienen que ver con las violencias simbólicas de alguna manera dañan, ¿sí? No solo la imagen, sino en el plano físico y emocional a las mujeres. Y creo que se empieza por ahí, y el camino ya lo empezamos, avanzó mucho, pero todavía nos falta un largo recorrido, todavía falta mucho. Hay que seguir, Eh,
seguir insistiendo, seguir siempre, y aunque parezca quizás este tipo de apoyo pequeño, pero seguir insistiendo con estos conversatorios, con los talleres, con las reuniones de mujeres que llevan a grupos Claro. de mujeres. Educar sobre el tema es muy importante. La educación juega un papel muy importante porque esto se puede de generación en generación transmitir y poder erradicar, bueno, contribuir a erradicar esta violencia, a este mal tan antiguo pero tan moderno a la vez. Y seguir también obras de teatro, obras artísticas que contribuyen contra la violencia hacia la mujer y todo este tipo de cosas que a veces la gente la ve pequeña, pero unidas son una gran parte, un gran todo. Bueno, ¿quería decir algo, Lina? No. Bien, la próxima pregunta es, ¿tú crees que piensas que se han logrado algunos cambios significativos en el mundo? Bueno, ya esto lo vimos, pero muchos, detallado, muchos, por lo contrario, desde la... ¿piensas que hay un retraso en la sociedad o han habido algunos cambios? No pienso que hay un atraso social del todo, ¿no? Pienso que hay momentos en que se estanca un poco la lucha, pero significativamente sí cambió. La mujer está dentro de la sociedad, en la esfera política, en la esfera económica, desde lo profesional, desde lo laboral, ocupando puestos que antes eran designados solo para los hombres, y cambió también en el sentido inverso, ¿no? Porque hay carreras que antes eran como más delegadas hacia la mujer, ¿no? Enfermería, la misma psicología, y hoy en día se ven más hombres también incluidos en esas carreras que antes eran más, o sea, las estudiaban más las mujeres, ¿no? O sea, se ha dado también en la inversa. Creo que se ha producido un cambio. Nos falta todavía un largo proceso, un largo recorrido, pero se ha producido un cambio significativo, sobre todo en las construcciones sociales, ¿no? Se han ido favoreciendo a esta lucha de la igualdad en derecho y oportunidades. Como dije antes, falta todavía mucho, pero cambios hay, todas las leyes que hay que protegen y resguardan a la mujer y a las familias y a los hijos en situaciones de violencia y de maltrato, todas las convenciones que hay, que la mayoría de los países de Latinoamérica han ratificado contra esas convenciones, los derechos humanos, la Convención de Belén do Pará, en contra de la erradicación de la violencia de la mujer. O sea, hay muchos instrumentos también jurídicos que se han creado para el resguardo de la mujer, ¿no? Y no solo desde el plano de la violencia física, sino desde el plano del acoso laboral, del plano de la discriminación. Así que avances hubo un montón. Seguimos a veces estancados, pero sí, o sea, hay momentos de estanco, pero se sigue avanzando. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte de este taller de violencia desde la sociedad. Aquí está. Vamos a hablar ya específicamente de violencia de pareja, ¿no? Específicamente. Bueno, la violencia de pareja, los actos que implican discriminación o violencia hacia la mujer no se originan solo, ¿no? Surgen, como ya hemos visto, de un largo proceso histórico de construcciones sociales en las que el hombre ha conformado la cima de la jerarquía con un poder absoluto sobre la mujer. Esto ya lo venimos hablando, ¿no? Desde que nosotros nacemos hay mandatos establecidos para denominar las normas en las cuales los individuos deben sujetarse, ¿no? Cuáles son las normas para las mujeres, cuáles son para los hombres. Esto lo venimos hablando a lo largo de todo el taller, ¿sí? Es aquí en donde se empieza no solo un proceso de un modo de interactuar y socializar, sino que también va conformando la estructura de la que depende el sistema familiar, porque ya vamos a entrar específicamente en lo que tiene que ver con la violencia de pareja
dentro de la dinámica de lo que tiene que ver con la esfera familiar, ¿no? Entonces, depende, estas estructuras sí van conformando esta estructura de la que depende el sistema familiar y el posterior funcionamiento dentro de la sociedad, ¿sí? Como en toda sociedad existe una jerarquía que regula el orden público, en el sistema familiar existe una que regula el orden privado, que por lo general es el hombre, ¿no? Y que dentro de este sistema se ven como pautas rígidas que operan a favor de la desigualdad y el desequilibrio de poder. ¿Cómo se forman estos estereotipos? ¿No? Las construcciones sociales que ya venimos hablando, que establecen en calidad de moralidad lo que está bien o mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esto conforma las redes de creencias y las actitudes, los valores, las conductas y actividades que definen lo que es el hombre y lo que es la mujer y que muchas veces se ven versados de prejuicios, los cuales en ocasiones llevan consigo una carga de actos discriminatorios, ¿sí? En cuestiones de género. En cuestiones de género, la naturalización de las formas de la violencia hacia la mujer se ven transformadas en actos normales como responsabilidades absolutas de la mujer. Los valores del rol designados van de generación en generación, que era lo que hablabas hace un ratito, y son transmitidos como pautas inamovibles a cumplir. Estas construcciones estereotipadas de las normas se convierten en la estructura de la familia y en su posterior funcionamiento como sistema, ¿sí? Vos lo habías dicho ya anteriormente, lo habías comentado, que estas construcciones impuestas provienen de una sociedad patriarcal, se basa en una cultura guiada por la tradición, en lo que los hombres, y esto es muy importante, en la que los hombres y las mujeres se manejan en espacios culturales separados, ¿no? En donde la autoridad del hombre sobre la mujer y sus hijos constituye la regla de la unicidad familiar, y esto trae consigo la división laboral, en donde la función de la mujer pertenece al ámbito privado, ¿no? Y aún salga a lo laboral, tiene que tener la función del ámbito privado, lo que ya veníamos hablando. Y pone al hombre en muchos de los casos como en la calidad de proveedor. A lo que voy con esto es, está puesto y visto en la familia por lo general, no en todos los casos, ¿no? En que la mujer va al ámbito privado y el hombre al ámbito público, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en las filminas anterior, cuando decimos que la función de la mujer, visto dentro de la sociedad, la principal función de la mujer es la función de la maternidad, la reproducción, ¿sí? Está a cargo de la mujer. Y al estar a cargo de la mujer, es como muchas veces esta sensación de que si la mujer no es madre, no es mujer. Y hay mujeres que no quieren tener hijos, y debería ser respetable esa decisión de no tenerlos, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de la función de la mujer, y volvemos un poco al tema de las microviolencias, ¿no? Cuando hablamos de la función de la función de la mujer son muchas funciones, ¿no? Su función puede ser como madre o no, porque elija no serlo. A mí me pasó a escuchar algo en una entrevista que estaba escuchando de otra cosa. El día el día de la boda es el día más importante de la vida de una mujer. Hay mujeres que no se quieren casar. Me parece que es y esto también hay que hablarlo en el tema de microviolencia, en las generalidades. No todas las mujeres sueñan con el día de su boda. Por ahí el día más importante es el día, si soñaron con ser madre, es el día que tuvieron un hijo. O creo que hay muchos días importantes, muy importantes. El día que se graduaron de la profesión que soñaron ejercer. El día que lograron crecer en la profesión que eligieron, el día que ganaron un premio por escribir un libro,
el día que ganaron un reconocimiento por un trabajo que hicieron, ¿no? Entonces, estas construcciones no ayudan, no favorecen. Yo sé que por ahí nos fuimos otra vez a lo que veníamos hablando antes, pero este tema es así, vas para adelante, para atrás. Puede ser bonito la boda, si ella lo considera bonito, pero si la otra no lo considera así, hay que respetar. Es que, a ver, no digo que está mal o está bien, puede ser el día más importante de una mujer que así lo desee. Exacto. Pero las generalidades, ¿sí? De pensar que todas las mujeres sueñan con el día de su boda, ¿no? De pensar de que casarse es un gran logro, es un logro soñado, ¿no? No digo que está mal, no digo que está bien tampoco, creo que es una decisión muy personal, y ahí vienen estas cuestiones que hablábamos, de cómo a veces se estancan ciertas cosas, ¿no? Que no permiten avanzar, porque caemos en la generalidad de lo que, por las construcciones, ¿no? De lo que la mujer debería querer, o de lo que la mujer debería ser, o de cuál debería ser su función, o qué es lo que estaría pautado como rol que hiciera, ¿no? Bajo ningún concepto estoy diciendo que ni una cosa ni la otra está mal o está bien. Creo que tiene que ver mucho con la decisión de la mujer. Lo que sí quiero dejar bien claro es esto. El día más importante, o como se siente más realizada, no necesariamente es el ser madre o el casarse o formar una familia. Puede serlo como no, ¿no? Nos vamos desviando a veces, pero es inevitable con este tema, ¿no? Claro. Conforme han pasado los años, la realidad de las diferencias de los géneros ha ido evolucionando, y si bien hoy en día el rol de la mujer dentro de la sociedad es más activo, hay algo que no se puede negar, y es el hecho de que este rol social se convierte en una doble carga de trabajo, que ya es lo que veníamos diciendo, ¿no? Las mujeres continúan siendo subordinadas a los deseos de los demás y no a los propios. Es muy común ver esto de dejar el propio deseo o de querer hacer algo, ¿no? O la propia autonomía, perderla, por el cuidado del otro, por el deseo del otro, por lo que necesita el otro. Es algo que tenemos como un chip. Cuando yo digo hay que revisar las propias creencias y los propios valores y los propios prejuicios para poder avanzar con esto, me refiero a esto porque hay cosas que son inconscientemente, ¿no? Como esto. Por ahí hoy yo quería tomarme un café, pero no sé, hay que ir a comprar, y me cayó a mí, como soy la mujer, tengo que acordarme de qué es lo que tiene que llevar al colegio, entonces tengo que ir a comprarlo. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero olvidarse de sí mismas es algo muy común, ¿no? Olvidarse de una misma es algo muy común, porque tenemos este chip de que tenemos que cumplir las necesidades del otro anteponiéndolas a las nuestras, que primero tenemos que pensar. Ya, es como perder la propia personalidad de uno, lo que uno es, como ir perdiendo y ganando el otro lo que quiere ser. Y, y no, a veces no es de manera consciente que uno lo hace, es de manera muy inconsciente, ¿no? Delegar la propia necesidad para cumplir la necesidad de otro. Bueno. Esto se da porque la sociedad misma, ¿no? Genera como una falsa creencia sobre el rol impuesto, sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Tomando en cuenta que la familia y lo social no puede verse desligado, ¿no? Sino que más bien funcionan como instancias que trabajan en conjunto, es preciso esquematizar un poco más sobre la violencia hacia la mujer dentro de la esfera familiar, ¿sí? En esta dinámica existen formas sutiles, violencias invisibles o naturalizadas, vistas como permisibles por el significado que socialmente se le atribuye, como estas cosas que venimos hablando, ¿no? Pasan de manera imperceptible y sin hacer mucho ruido, pero a medida que va pasando el tiempo, van generando cierto malestar, tanto físico como psicológico, ¿sí? Esto es muy importante, y muchos más graves, pasando el tiempo, van generando cierto malestar tanto físico como psicológico, ¿sí?
Hay otras mucho más graves y menos permitidas socialmente, pero que aún de esta manera son pocos los casos de desvelamiento, son pocos los casos, no siempre la mujer dentro del núcleo familiar que está siendo violentada se anima a decir lo que le está pasando. Y en primer lugar, es porque capaz que esto pertenece a la falsa creencia, ¿no? De que los problemas de pareja pertenecen al ámbito privado. Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Es un problema nuestro, no lo tiene que saber el otro, ¿no? Y en segundo, porque a estas mujeres les puede dar vergüenza y se sienten culpables, ¿sí? Se les juega la culpa y la vergüenza. Vamos a hablar un poquito para poder construir más el tema de la violencia de pareja, vamos a hablar un poco del varón y la masculinidad. Para lograr entender cómo se construye la masculinidad, se debe hacer una diferenciación conceptual entre sexo y género. Se debe entender el sexo como la sexualidad inscrita en el cuerpo, y el género como el significado que cada sociedad le atribuye, ¿no?, al sexo. El género masculino confirma una red de creencias sobre ciertos rasgos, actitudes y valores que lo diferencian de la construcción que se tiene de la feminidad. Estas diferencias entre géneros implican desigualdades y jerarquías que determinan el rol idealizado que cumple el hombre y que cumple la mujer dentro de la sociedad. Visto de este modo, se entiende la masculinidad como es una forma de género, y el género la representación estructural en la que se organiza una sociedad. Visto de este modo, se entiende que la masculinidad es una forma de género, y el género la representación estructural en la que se organiza una sociedad, ¿no?, en la que se organiza en la sociedad. Esta organización social ejerce una presión que en cierta forma obliga al hombre, al varón, a cumplir con normas preestablecidas que lo privilegian dentro de la sociedad, por lo general, ¿no?, colocándolo en la cima de la jerarquía, y que constituye la desigualdad de género, y afirma una lucha de poder que somete a la mujer a la subordinación del hombre. Pero dentro de esta construcción de la identidad masculina, no existe la unicidad, ¿no? No se pueden ver como inmutables, sino que varía de acuerdo al significado que se le atribuye. No se limita al machismo, ¿sí?, ni se reduce al patriarcado. Es mucho más complejo y solo se hace más comprensible cuando logramos entender que es el producto de un proceso histórico de construcciones sociales que va cambiando a través del tiempo, ¿sí? La masculinidad va cambiando a través del tiempo, y ahora voy a explayarme un poquito más, ¿no? Podríamos entonces reflexionar de alguna manera que dependiendo de cómo se estructuran las normativas para los varones dentro de una sociedad, no se puede limitar a la idealización de esa normativa, ¿no? Ya que dentro de los parámetros establecidos como adecuados o no adecuados, surgen las diferentes formas de masculinidades sujetas a cómo individualmente cada varón arma su subjetiva condición masculina. Y a esto voy porque la construcción de la masculinidad engloba varias cosas, ¿no? Vamos a ver, el ser un macho es una condición muy, muy, muy frágil que puede perderse, y que para la mayoría ser un hombre no tiene que ver con lo femenino ni con dualidades internas, ¿no? Aceptar una idea así sería perder lo que ellos son. Es por esto que para la mayoría temas como la homosexualidad, ¿no?, suscitan mucho miedo y mucha resistencia, ya que todo lo que no es estrictamente dentro de los esquemas y es una desviación del modelo normativo, genera esto, ¿no? Genera miedo, genera resistencia, genera rechazo. Sin embargo, y a esto voy cuando hablaba de las construcciones de la masculinidad, ¿no?, la homosexualidad en el hombre es una de las múltiples formas de ser varón, ¿sí? Ser gay no necesariamente implica perder la masculinidad, ¿no? Dicho de otro modo, ser gay es otra de las tantas construcciones de una masculinidad subalterna,
una realidad como muy difícil de entender para muchos, ya que el hombre se construye mediante el sexismo y la homofobia. Y estoy hablando de todo eso, ya sé que estamos hablando del tema de violencia de pareja, pero digo todo esto porque para hablar de violencia de pareja hay que entender cómo se construye la masculinidad de un hombre. Yo estoy tratando de resumirlo, es mucho más complejo de ahí, pero estoy tratando de resumirlo. Bueno, digamos que esta construcción de una masculinidad hegemónica que vivimos en la realidad actual de casi todas las sociedades, más en Latinoamérica, que discriminan tanto a la mujer como a la homosexualidad, es en gran medida uno de los factores desencadenantes de las conductas agresivas y violentas que modelan el comportamiento idóneo de resolución de conflicto para los hombres. A ver, pasamos a la otra. Bueno, el perfil del hombre violento. El perfil del hombre violento. El perfil del hombre violento se basa en gran medida a un largo proceso de estas construcciones. Ejercen ciertas conductas en base a una enseñanza de roles rígidos y estereotipados para ejercer la violencia, en donde el juego de poder y el deseo de control son los principales objetivos, y de los que se despliegan toda una gama de posteriores modos de operar para ejercer violencia y someter a la mujer en un interminable juego destructivo que las desequilibra y que desborda todo el sistema familiar, ¿no? Para lograr acercarnos más a una comprensión, ¿sí? Algo más preciso de cómo funciona este tipo de conductas, hay que primero partir de que el hombre violento tiene, lo que decíamos, una imagen muy pobre, muy negativa, muy encarecida, vamos a ser muy reiterativo en esto, ¿no? Y una muy baja autoestima. Y que en el fondo el hombre violento se siente muy vulnerable, muy vulnerable. Vamos a pasar a la próxima y vamos a hablar directamente del ciclo de la violencia, ¿no? Este ciclo, como ya como lo dice el título, es cíclico, ¿sí? No tiene fin, y este consta de 3 fases que varían en intensidad y en el tiempo. La fase de acumulación, en donde el hombre va acumulando todo el enojo, la tensión, se dan las discusiones, el abuso verbal, los insultos, ¿sí? En esta fase el maltrato emocional es fundamental, en la primera fase es fundamental para estos hombres, ya que son técnicas coercitivas destinadas a obtener la sumisión de la mujer a la que maltratan, ¿sí? Tienen que primero debilitar su psiquis, primero tienen que debilitarla. Porque también pasa por acá, al debilitarla la van responsabilizando ellas mismas de estos actos violentos, ¿no? Ella se lo está buscando, este enojo que le está sintiendo se lo está buscando. La fase de erupción o explosión es la etapa en donde se desencadenan los episodios de violencia física y en ocasiones los de violencia de abuso sexual. Y después que pasa todo esto, llega la fase de arrepentimiento o luna de miel. Es la fase en donde el hombre se muestra arrepentido. Sin embargo, muchas veces, aún mostrándose arrepentido, no acepta que es el que estuvo mal. Siempre está el yo te pegué, pero estaba borracho. No, yo te pegué, pero me provocaste cuando hiciste esto. Siempre hay, por más arrepentimiento, la responsabilidad está en el otro y no en sus propios actos, Una ¿no? justificación, vamos a decir, de Claro. LOL. Y se disculpan siempre prometiendo que no va a volver a suceder. Pero la realidad es que esta fase dura un tiempo, ¿sí? Muy limitado, y el ciclo de la violencia se vuelve a dar. Las mujeres a veces piensan, bueno, pero si lo hago de la manera diferente, y por ahí lo que no entienden es que no importa de la manera que lo hagas, no importa si te dijo que lo hiciera de esta manera y lo hiciste exactamente, a la próxima lo va a querer de otra manera o la excusa va a ser otra, ¿no? Porque la responsabilidad de la violencia no es de la mujer que la padece, es del hombre violento, ¿no? Claro. Bueno, como ya lo decimos, lo cierto de esta dinámica es que los episodios se vuelven a repetir continuamente y esto es importante, cada vez el nivel de violencia aumenta en cada etapa del ciclo, o sea, cada vez que se reproduce, que vuelve a reproducirse el ciclo, el nivel de violencia suele ser mayor, ¿sí? Y esto es una de las cuestiones a las que hay que prestarle mucha atención, porque
cada vez lo vemos más el tema de los femicidios. Cada vez hay más mujeres que son no solo maltratadas, sino que son asesinadas por su pareja o por su expareja. Y esto va en aumento. En mi país eso es a diario y en el mundo. Es lamentable. Por eso es que En nuestro país. sí, en nuestro país, República Dominicana, y en el mundo, en muchos países, esto va en aumento, lamentablemente. Por eso es que yo digo que en esa parte hay un retroceso. Pero bueno. Y las mujeres, ¿no? Cuando son violentadas, por ahí no lo pueden ver así o no lo entienden así, pero lo que deberían entender es que no importa cuál sea la conducta de ellas, ¿no? O cuánto esfuerzo puedan poner para tratar de complacer o hacer las cosas bien. Esto se va a seguir repitiendo y va en escalada, o sea, no es algo que se detiene y bueno, la próxima vez va a ser lo mismo, ¿no? Va en escalada, cada vez son peores los actos de violencia. Este tipo de hombres manejan todo tipo de estrategias para evadir la realidad y niegan y minimizan la violencia que ejercen. No registran el daño infligido y justifican y racionalizan argumentando con todo, ¿no? Que siempre la culpa está puesta en el otro, en el de afuera, ¿no? En el que lo provocó. Y por lo general también son agresivos, ¿no? Cuando van manejando, cuando otro hombre lo chocan, se ponen como los gallitos. El hombre violento irrumpe en violencia cuando se siente amenazado siempre, ¿no? Y en el caso de la violencia de pareja, ellos se ven amenazados constantemente con el hecho de que la mujer lo pueda dejar. Por eso la debilitan, por eso la aíslan de su familia, de su núcleo, o sea, del núcleo familiar, de los amigos, ¿sí? De cualquier persona que le pueda hacer ver un poco de la realidad que está viviendo, porque tienen terror a que la mujer los deje. Bueno, lo cierto es que... Hay mujeres violentas también, pero no es el caso. El caso es que existen mucho más hombres violentos por este mismo caso de esta construcción social, de este problema sociohistórico que hemos heredado, y por consiguiente siempre hay más violencia, lamentablemente, en el hombre. No debería haber de ninguna parte. Por supuesto a ver, que se dan casos, no son o sea, no son los más, son muy pocos, pero se dan casos a la inversa. Esto no lo niego y no es algo que nadie debería negar. Pero también hay que saber, de alguna manera, a ver, la mujer cuando está siendo violentada, cuando está en una dinámica de pareja o de familia en donde se ejerce la violencia, a veces suele incluso hasta descargar lo que está viviendo con la pareja, descargarlo en los hijos, ¿no? Entonces, su psiquis, ¿sí? Todo su lado emocional, por así decirlo, suele estar muy desequilibrado. Y el hombre violento, por lo general, suele tener una doble fachada, ¿no? En la casa son el demonio, vamos a ponerlo así, y socialmente en el afuera es un hombre bueno, es un hombre que provee, es un hombre que lleva el alimento a su casa. Por lo general está esta doble fachada. Y la mujer desbordada, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces queda como la loca, ¿no? Pero tiene la psiquis totalmente destruida, emocionalmente y psicológicamente está totalmente destruida, entonces queda como la loca maltratadora de los hijos, que no digo que se la tenga que esté bien que se la con los hijos y que es algo que se justifique, ¿no? Pero la mujer que ha sufrido un largo proceso de debilitamiento, cuando ha sufrido un largo trayecto de violencia, ¿sí? Muchos años, suele tener una psiquis bastante destruida, suele tener psicológicamente y emocionalmente está muy dañada. Bueno,
poquito a retomar lo que veníamos, algunos de los indicadores más frecuentes en las mujeres que padecen este tipo de violencia, podríamos decir, sí, vamos a hablar del perfil de una mujer maltratada, pero antes quería comentar como algunos de los indicadores más frecuentes que hay en las mujeres que padecen este tipo de violencia, y algunas les cuesta, ¿no? Se les dificulta mucho poder expresar sus sentimientos, hay un poco lenguaje, sentimientos de desvalorización de ellas mismas, sintomatología de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, ¿sí? Síntomas físicos inespecíficos, vagos y recurrentes, somatizan a veces lo que le pasa emocionalmente con cuestiones de alergia, ¿no? Cuestiones corporales o dolores, ¿no? Cefalias, dolores de cabeza, más que nada. Un aspecto descuidado, no toman tampoco conciencia del descuido que tienen, miradas evasivas, aislamiento social, falta de relación con las familias. Las diferentes manifestaciones que adopta la violencia en contra de la mujer y su repercusión, tanto en la familia como en el medio social en el que se generan, nos posicionan ante un fenómeno social que afecta cada vez a más mujeres en el mundo. Es por esto que se hace necesario un reconocimiento de la gravedad de tales hechos, como lo habíamos dicho, como acciones que no pueden quedar impunes, y esto voy a ser muy reiterativa, porque esto atenta contra la vida y la moral del ser humano y contra los derechos. La dimensión comportamental, sí, que son las acciones que realiza, como aislarse, el abandono de las actividades gratificantes, lo que antes consideraban o le gustaba hacer, lo abandonan, dependencia constante y no solo económica, sino emocional también de la pareja violenta, sobreprotección con los hijos, o apatía, o actúan de acuerdo a las expectativas de los demás siempre, constantemente están realizando actos en contra de su voluntad, ¿sí? Que no es lo que quisieran hacer, pero es lo que tienen que hacer. Claro. Falta de asertividad, conductas autodestructivas a veces, o conductas altruistas. ¿Sí? Esto que veníamos diciendo, siempre ser solidario o pensar en el otro antes que en uno mismo, ¿no? A veces, lo que decíamos también anteriormente, trasladan la violencia a los hijos. Hay descuido físico, muchas veces trastornos del sueño, conductas suicidas puede llegar a haber, y puede presentar en muchos casos sintomatología de estrés postraumático. La dimensión psicodinámica, ¿no? Es como más el tema de la esfera psíquica, de los sentimientos y las emociones. Las mujeres que están siendo violentadas suelen sentir angustia, miedo, temor, frustración, sentimiento de desamparo, de depresión, ¿no? Dificultad para expresar los propios sentimientos, reiterados sentimientos de soledad, de culpa, de vergüenza, que se juegan por ahí con el enojo, con los nerviosismos, estas cuestiones duales, ambivalentes, ¿no? Sentirse víctimas también, baja autoestimas, y sigo insistiendo, ideas suicidas, ¿no? Porque a máxima prolongación al daño, ¿no? A máxima exposición en el tiempo, a relaciones abusivas de pareja y violentas, más debilitada está, más desesperanzada está, más deprimida está, ¿no? Pueden llegar hasta tener como una angustia con mucho temor hacia el futuro. Bueno, después está la dimensión de interacción, ¿no? Que es el modo de relacionarse con los demás, que esto ya lo veníamos diciendo. Por ahí se muestran más tímidas para relacionarse, se aíslan, ¿sí? O puede ser los opuestos, se pueden mostrar más agresivas, perdón. Después está la dimensión física, ¿no? En donde aparecen, y estamos hablando de cómo la categorizamos, ¿no? La violencia. Las dimensiones físicas ya son las más visibles, ¿no? Los hematomas, las quemaduras, las mordeduras, las fracturas, ¿sí? En muchos casos laceraciones, pérdida de piezas dentales, ¿no?
pueden llegar a sentir otra sintomatología más, como el colon irritado, náuseas, mareos, vómitos, cefalia, desnutrición también. Y bueno, es cierto que las mujeres solicitan tratamiento, muchas veces solicitan ayuda, ¿no? En mayor proporción que los hombres violentos, ¿no? Los hombres violentos, creo que en la mayoría de los casos, cuando suelen buscar ayuda, es cuando se ven literalmente amenazados de que la mujer los va a dejar, Misma ¿no? mujer. ¿Eh? Exactamente, cuando se ven amenazados por la misma mujer. Para que Cuando ya ven que ya los dejó, por lo general ahí es que, pero ahí volvemos al tema del hombre violento. Por lo general es en ese momento y no está, o sea, aún ahí no hay un reconocimiento de que él es el que está mal. Lo está haciendo para que no lo dejen. Porque si realmente hubiese un propio reconocimiento, lo hiciera antes de, ¿no? Y vamos a aclarar algo, ¿sí? Cuando hay violencia dentro de la pareja o de la familia, ¿no? Dentro del núcleo familiar, la exclusión del hombre violento de las vidas de estas mujeres no termina con el problema, ¿no? Aún ella se separe y no vuelva, son años y años de terapia, porque el proceso de reparación del daño, y más si se ha visto por muchos años prolongados, es muy largo y requiere de intervenciones muy adecuadas. Poder hacer que la mujer se corra de víctima sobreviviente es un proceso largo, que requiere de mucha determinación de poder salir de la situación abusiva y de poder entender, ¿sí?, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado para no volver a caer, o sea, para no volver a buscar relaciones abusivas, ¿no? Es un proceso muy largo. Y aparte, ¿por qué digo que la exclusión del hombre violento no termina con el problema también? Estas mujeres muchas veces están traumatizadas, aún el hombre no esté en la casa, siguen escuchando la voz, siguen reviviendo, por eso decimos que hay veces que hay sintomatología de estrés postraumático. Bueno. Yo creo que ha sido un recorrido, aunque hemos dicho que el taller es Yo corto. también quería aclarar, retomar lo que habíamos dicho con anterioridad, ¿no? Porque el deterioro físico y psíquico que tienen cuando han sido muchos años de exposición al abuso y a la violencia, la mujer puede siempre parecer más alterada e histérica, ¿no?, que el agresor. El agresor no siente culpa de lo que está haciendo, ¿no? Y ella está desbordada. Entonces, hay una cuestión de imagen ahí, en la cual ella está, la mujer maltratada, está psíquica y físicamente desbordada, y cuando va y pide ayuda, y esto es lo que pasa, lo que juega en contra a veces, y tomando en cuenta también la doble fachada que puede tener el agresor. Cuando van a la policía o a buscar ayuda a un sistema judicial o algo, como están tan desequilibradas, suelen verlas como enfermas, como histéricas. Y acá hay o sea, es como una revictimización, ¿no?, de la mujer que está yendo a buscar ayuda y sin embargo, o sea, y esto lo aclaro porque pasa mucho y son de las cosas que estancan y atrasan un poco, ¿no? Es muy difícil poder separar esta imagen de desborde, de aspecto físico desaliñado por ahí, en donde llegan por ahí muy nerviosas o muy irritables, ¿no? Y poder separarlo y decir, bueno, ella está así porque Está nerviosa, porque está nerviosa, se siente mal,
no pueden acomodar sus ideas a veces para decir y plasmar qué es lo que le está pasando, o a veces van con mucho miedo también, porque tienen miedo de que si esto no avanza, el agresor tome represalias contra ella, ¿no? Entonces, es muy difícil porque es de los problemas a nivel judiciales que siempre hay en la mayoría de los países, y es que cuando van y hacen la denuncia muchas veces sufren una revictimización, ¿no? Entonces en vez de conseguir la ayuda que necesitan, las mandan a su casa. Y Por en ahí serio, a veces hay represalias fuertes contra eso. exactamente. Esa misma pregunta te iba a hacer, Lina. Bueno, visto todo este recorrido de la violencia de pareja, el varón y la masculinidad, el perfil del hombre violento y los signos de violencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué las mujeres son reincidentes en hombres violentos? A ver, estas cuestiones que veníamos hablando, la mujer siente culpa, siente vergüenza muchas veces, o no quiere ser la causante de romper la familia, o tiene mucho miedo del agresor, Y tiene cree que mucho va, miedo de denunciar, de develar lo que está pasando, que no pase nada y que la represalia en contra de ella sea mayor o que sea en contra de los hijos, o tienen miedo de perder a los hijos. o creen que se va a adaptar Eh, también. Claro, y el tema de la violencia no es algo que se da en que es para determinado nivel socioeconómico y no para otros. Hay personas que ejercen violencia, hombres que ejercen violencia, que tienen mucho poder, que tienen mucho dinero y tienen formas legales de sacarle a los hijos a la mujer. Y las pueden amenazar con eso y ellas saben que es real y no. O sea, estoy dando varios ejemplos de situaciones. Entonces, no es fácil estar en esos zapatos, no es fácil poder decir lo que le está pasando. Y muchas veces el sistema legal revictimiza a la mujer que va a pedir ayuda, porque por desconocimiento, porque no están bien entrenados en detectar, porque no hay brigadas por ahí bien entrenadas. Acá en Argentina hay una brigada, hace muchos años que funciona. A ver, desde el policía que toma la denuncia hasta el enfermero que la atiende para revisarla, o hasta quien la lleva a un lugar de guarda, todos deberían estar entrenados en el tema de violencia familiar, ¿sí? Y saber qué esperar, cómo llega una mujer que ha sido por años y años violentada o abusada, a, cómo llega a la consulta o cómo llega a pedir ayuda. Y creo que esto es una de las cosas que falta, mucho más entrenamiento, sobre todo a la policía, ¿no? Sobre temas de cuestiones de violencia de género y violencia de familia, para que puedan detectar y no caigan en la revictimización. Claro, claro, sí, porque es cuestión de que la mujer siempre cree que el hombre va a cambiar. Ah, no, pero que cambia. Una vez yo le pregunté a una persona, ¿y por qué dejaste que eso pasara? Porque yo fui dándole larga a las cosas y como que me acostumbré a eso. Y entonces eso, de verdad, eso es lo más complejo, que uno se acostumbre a ese tipo de cosas, porque incluso a veces se siente una se sentiría culpable, ese tipo de mujer se siente culpable. Y avergonzada de lo que les pasa también. Bueno, y la próxima pregunta es, ¿por qué muchas mujeres le esconden a sus familiares que ese hombre ha sido violento? ¿Será por lo mismo que estamos diciendo, por el miedo que sienten? Es una pregunta que va de la mano de la otra. Aparte, cuando una mujer empieza con una dinámica o una relación de pareja ya violenta y abusiva, se va quedando sola. El agresor hace esta cuestión de este trabajo fino, ¿no? Para que cada vez ella esté más aislada, porque es más manejable cuando está más aislada. Entonces,
también tiene que ver, a ver, ojo, también tiene que ver mucho con las construcciones sociales, porque hay familias que dicen, no, hay mamás que dicen, no, a mi casa ya te casaste, estás con tu pareja, a mi casa no vuelves, te vas. O sea, los problemas de pareja se arreglan en la pareja. Entonces, depende mucho de cómo se dé la situación, ¿no? Yo no creo que esconden, creo que a veces sienten mucha vergüenza o están realmente muy aisladas o solas, entonces no creo que tiene que ver con una cuestión de esconderlo, sino del aislamiento en el que están, de la soledad en la que están, El miedo. y de no poder poner en palabras a veces lo que le está pasando. El terror es algo que paraliza, ¿sí? El miedo paraliza. Tenerle terror y miedo a alguien es algo que anula completamente la capacidad de de racionalizar, perdón. Vuelvo a repetir. Tenerle terror a alguien es algo que anula por completo la capacidad de poder racionalizar ciertas cosas, ¿no? De poder pensar un plan de acción y de qué hacer. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque con el paso de los años son mujeres que tienen mucho miedo y que están muy solas. Entonces yo no creo que sea una cuestión de esconder, sino más que nada de no saber cómo actuar para salir de esa situación. Y entonces las mujeres les cuesta mucho denunciar a ese hombre violento. Les cuesta bastante denunciarlo porque yo creo que ellas también llegan a creer que hay que tolerar las cosas o que le da vergüenza que la gente sepa hasta qué grado han llegado a tolerar todo Y no esto. sé si es solo vergüenza o es esto que veníamos hablando del terror, ¿no? De no poder ver un plan de acción porque, a ver, si yo voy y digo algo y queda en la nada, me puede matar. Claro. Bueno, O puede hacerle algo a mis hijos, o me puede sacar a mis hijos, o sea, o ¿qué voy a hacer? Yo no trabajo, yo no sé hacer nada, yo nunca tuve un trabajo en mi vida, siempre me mantuvo él, ¿qué hago si lo dejo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con mis hijos? ¿Cómo los alimento? Entonces, son muchos los factores que intervienen. en el caso de que no tenga quizá una remuneración económica como para ella alimentarlo solo. Sí, es muy complejo todo este problema y vamos a seguir hablando en otros talleres Más adelante. es muy largo el recorrido y hemos pues, especificado algunas cosas que son de mucha importancia y esperamos haber contribuido a la erradicación, pues con un granito de arena a la erradicación de la violencia en nuestra sociedad y en nuestro país. Decir que este no es un problema nuestro, como siempre se dice, este es un problema de todos. Que hay Es un hombres, problema de la sociedad. exactamente, y de hombre, mujer, porque hay hombres que nos han acompañado también a levantar nuestra voz. Hay muchos hombres valiosos también. Este es un problema de todos y de unificar fuerza para poder visibilizar lo que está mal y cambiar para bien y que la sociedad cambie de por sí. Bueno, Lina. Creo que todo suma, ¿no? Todo suma, por más pequeño que parezca, todo suma. Mientras más se hable, más ruido hace. Entra más Y eficacia. capaz que en un taller corto, con algo muy sintetizado sobre un tema tan complejo, ¿sí? Capaz que no, pero capaz que sí, alguien lo ve y dice, no me estaba dando cuenta de la relación en la que estoy viviendo. Claro. Y eso genera un cambio, o no, pero creo que todo suma el educar sobre el tema, el poder concientizar, el poder hablar un poco sobre el tema, es poder contribuir a esta cuestión de que se visibilice más el tema de la lucha contra la erradicación del maltrato hacia la mujer. Bueno, Lina, muchas gracias. La Fundación Absoluto Teatro
Le da las gracias y les invitan a todas las personas que puedan ver este taller a que se conviertan en multiplicadores del mismo para poder contribuir y seguir contribuyendo en la sociedad a erradicar pues este maltrato, esta situación de violencia en que vivimos en el mundo. Muchas gracias, Lina. No, gracias a vos. Ya entonces nos veremos en otro taller posteriormente. La Fundación Absoluto Teatro, como te digo, te da las gracias. Y bueno, gracias a todos el que lo ve, y ya ustedes saben que existen números de emergencia para que la mujer pueda llamar en todas partes del mundo, en las redes están esos números, y poder auxiliarse para no ser maltratada. De manera que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.